El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez se hace para nosotros más urgente, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, el amor de Dios nos urge. Se nos hace más urgente descubrir de manera rápida, clara y concreta el amor de Dios, que no está en otro lugar más que en Cristo, que no está en otra persona más que en el Señor, que no está en otro momento y en otro lugar más que en su presencia real dentro de la Eucaristía. Cada vez se nos hace más urgente descubrir no solamente la fuente de la paz que es Cristo, sino descubrir la paz que es Cristo y que habita en nosotros, y solamente lo podemos descubrir por nuestra relación consciente y amorosa con los sacramentos y sobre todo con la Eucaristía. Que solamente podemos descubrir esa presencia del Señor dentro de nosotros en esa relación consciente y amorosa con su palabra, con el Evangelio. Que solamente podemos descubrir en esa relación consciente y amorosa
cada vez que le oramos a la Virgen en el Santo Rosario desde el corazón para descubrir el fruto bendito de su vientre que es Jesús, para descubrir a través de ella dónde está el poder que nos salva, que nos redime, que es Cristo mismo cuando le decimos que ruegue por nosotros. Este momento que está viviendo la humanidad, un momento de caos, de desesperación, de angustia, de inseguridad, de desilusión, de incertidumbre muy alto, Dios lo está permitiendo, Dios Padre lo está permitiendo en su infinita providencia con una sola finalidad: que nosotros descubramos que todos los tesoros, la plenitud de la vida se encuentra en el Señor. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos lo va a decir claramente. Todos los interrogantes que el hombre no ha alcanzado a responderse por los misterios a los que se afronta y los misterios con los que se relaciona continuamente, tienen su respuesta en Cristo. Y es una respuesta que tiene sentido, que tiene esperanza. El misterio del sufrimiento. Si nosotros no leemos el sufrimiento, si nosotros no reflexionamos el sufrimiento a la luz de Cristo, nos enloquecemos, nos desesperamos, nos llenamos de angustia. Pero cuando comprendemos el sufrimiento a la luz del sufrimiento de Cristo, que fue este sufrimiento que lo llevó a la resurrección y a levantarse sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, entonces para nosotros el sufrimiento comienza a tener un sentido muy grande, comienza a tener un valor muy grande, comienza a tener una orientación extraordinaria en nuestra vida. Deja de convertirse en un tormento para convertirse en una bendición. Todo lo que sufrió nuestro Señor para luego levantarse victorioso en el sepulcro, después de la muerte, venciendo a la muerte, eso le da un sentido muy grande a nuestro sufrimiento. Y por eso San Pablo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos los más desgraciados. El misterio de la muerte, que nos llena de tanta incertidumbre y tantos interrogantes, cuando lo leemos a la luz de Cristo y comprendemos aquello que el Señor dice, hay que morir para vivir, entonces la muerte comienza a convertirse para nosotros, como para San Pablo, en un regalo, en el regalo más grande. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. El mismo misterio del pecado. Cuando descubrimos la oscuridad, cuando descubrimos la experiencia espantosa del pecado en nuestra vida y de los demás, y vemos lo que Cristo hizo con el pecado. Él asumió una naturaleza humana que estaba dañada por el pecado, corrompida por el pecado sin que Él la hubiera ensuciado. Pero se puso unos vestidos sucios que Él no había ensuciado y Él mismo comenzó a limpiarlos con su gracia. Cuando descubrimos lo que Cristo hizo con el mal y lo que Cristo hizo con nuestro pecado, que lo convirtió, de hecho los apóstoles nos dan testimonio de eso, cuando en el monte Tabor vieron sus vestiduras con una blancura que no existía en esta tierra. Y es lo que nos enseña Cristo en la transfiguración, de que nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestra oscuridad, nuestro mal, porque lo hemos cometido, si nos acercamos a Él, Él lo convierte en pureza, en blancura, en limpieza. Isaías dice, vengan, ustedes se han corrompido, han sido infieles. A través de Jeremías dice, se han prostituido, han apostatado de mí, han cometido todos los pecados habidos y por haber. Vengan, que aunque sus pecados sean rojos como escarlata y colorados como el carmesí, yo
los dejaré más blancos que la lana y que la nieve. Los que hemos tenido la oportunidad de ver la nieve apenas está cayendo y esas telas blanquitas, y cuando sale el sol se pone más hermosa esa blancura, pues Dios dice que con su misericordia dejará nuestros pecados más blancos que la nieve. Esa es la promesa del Señor en Cristo para nosotros si nos acercamos a Cristo. Para Cristo todo tiene solución, hasta el pecado del mundo. Si nosotros nos acercamos con fe a Él. A Santa Mónica en algún momento la estaba agarrando la desesperanza y San Ambrosio la consuela diciéndole, porque ya estaba cansada de orar por su hijo y decepcionada de no ver la conversión de San Agustín, y lloraba ante San Ambrosio, y San Ambrosio, para consolarla porque la estaba atacando el desánimo, y le dice: tranquila, Mónica, que ese hijo de tantas lágrimas no se perderá. Esas lágrimas que tú has derramado por él y le has derramado a Dios no han sido lágrimas en vano. Para Dios tienen un valor muy grande. Porque esa es la esperanza cristiana cuando oramos por la conversión del mundo. Así nosotros no lo veamos, Dios sí está trabajando de manera misteriosa. Y por eso la oración hasta por los más espantosos del mundo y la intercesión tiene valor. El pecado que cometió Israel es grandísimo. Dios, que tenía un propósito, porque este pueblo estaba absolutizando a Moisés. Moisés era el líder, pero ya lo estaban absolutizando, estaban desordenando el amor. Y por eso Cristo dice hoy en el Evangelio que Él no necesita del testimonio, que Juan dio testimonio de la verdad, pero que Él no necesita testimonio de ningún hombre. Y eso quería enseñarle Dios al pueblo de Israel, que no se hicieran dependientes ni de Moisés, ni del faraón, ni de nadie, porque es que Dios quiere, Dios es un Dios celoso y quiere que nosotros dependamos solamente de Él. Y Él nos da su gloria y su vida y su fuerza para que nosotros no nos tengamos que hacer dependientes de ninguna criatura, más bien para que a las criaturas les demos ese amor que Él nos da. Y entonces Moisés llamó a Moisés a que subiera a la montaña y Moisés le obedeció a Dios. Y cuando Moisés nada que bajaba, el pueblo se sintió decepcionado y dijo: ese Moisés nos abandonó. ¿Y qué quería el Señor? Que experimentaran esa soledad de Moisés para que lo buscaran verdaderamente a Él. Fue y les quitó a Moisés por un tiempo, los dejó sin nada para que se sintieran necesitados de Dios y se dieran cuenta que el único que podía planificar su corazón era Dios. Y el pueblo no entendió. Era un pueblo de dura cerviz, tonto. ¿Qué hizo? Se fueron para donde Aarón, y Aarón también, tonto, allá cayó en la misma red de ellos. Dijo: Moisés nos ha dejado solos, haznos un ídolo. Y cayeron en la idolatría. Y el Señor se puso, es verdad que los iba a castigar y los iba a exterminar a todos. Recuerden que los castigos de Dios no tienen como fin la destrucción total del hombre. Muchos de los que cayeron, pues fue una reprimenda de Dios y murieron, pero muchos seguramente se salvaron para la eternidad, tuvieron que purificar, simplemente que se perdieron de disfrutar la paz del Señor en la tierra. Y Dios los iba a exterminar. Y miren la oración de intercesión, qué poder tiene. Cuando Moisés bajó, le dijo al Señor: ese pueblo tuyo se pervirtió y los voy a acabar, baja.
para que tú mismo veas lo que hicieron. Se construyeron ídolos. Y bajó Moisés y los encontró adorando un ídolo. Dijo, los voy a acabar. Los voy a exterminar a todos. Y Moisés se pone a suplicarle al Señor que no lo hiciera. Y en atención a la oración de intercesión de Moisés, Dios les tuvo misericordia porque Moisés había sido fiel al Señor. La oración de intercesión tiene tanto poder. Cuando es sincera, cuando es de corazón, una mamá que viene al Santísimo a rogar por su esposo, por sus hijos, no por ningún otro interés, sino más que el que sus hijos se conviertan, el que su esposo se convierta, el que sus hijos se salven, el que su esposo se salve. Que esa es la verdadera intención pura, no para que ahorita que llegue a la casa, él me trate como una madame, ¿sí? Eso no es recto. Señor, que mi esposo se convierta rápido para que siempre me entienda y me comprenda. Eso no es recto, eso se llama egoísmo. Esa oración no tiene tanta satisfacción ante Dios. Pero si ella va y pide para que él se salve, para que no se condene, para que ese hijo se salve y no se condene, esa oración tiene una eficacia tan grande ante Dios, seguro que no se va a perder. Y puede morirse él hasta en pecado mortal, y ese hijo en pecado mortal, pero si esa mamá siempre suplicó con confianza y con esperanza a Dios por la salvación, téngalo por seguro que ese hijo, ese esposo se va a salvar. Así haya muerto, así haya muerto en el pecado más espantoso de la vida, ¿sí? La oración de intercesión tiene tanto poder. Y si esa oración de intercesión de Moisés tuvo tanto poder ante Dios Padre, ¿cuánto más no tiene la oración de intercesión que Jesús hace todos los días, ofreciéndose a sí mismo en la Eucaristía por el perdón de todos los pecados del mundo y de nosotros? Por eso el dolor de Jesús con los fariseos. Ustedes que estudian tanto las Escrituras, ustedes no le creen a Moisés. Moisés estaba al lado de Jesús en el monte de la Transfiguración y estaba en torno a Jesús. Moisés creía en Jesús y Moisés creía que Jesús era el Redentor. Por eso Moisés lo vio en algún momento, cuando en el libro del Deuteronomio dice que Dios enviará un profeta mayor que él. Es que Dios les permitió ver a través de la fe a ellos que ya iba a venir alguien muy grande, que era Cristo. Y por eso Jesús dice, el día del juicio, no seré yo quien los condene, será Moisés. No seré yo quien los condene, será Abraham. No seré yo quien los condene, serán los profetas, porque ellos dieron testimonio de mí. Y por eso el Señor hoy está reprochando a los judíos, a algunos judíos que no creen en Él, porque si la intercesión de Moisés tuvo tanta eficacia, tanto poder ante Dios, ¿cuánto más la intercesión de Cristo en la Eucaristía? Miren, en la iglesia hay una apostasía no declarada. Es una apostasía más peligrosa. Es de hecho. Porque con la boca los apóstatas dicen Jesús es lo más grande, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, Jesús, con la boca. Y esas predicaciones ustedes las van a escuchar en todos los púlpitos, de obispos, sacerdotes, predicadores. Y de hecho, ustedes ven cómo se comportan con la Eucaristía.
De hecho, en el comportamiento, de hecho, ven el valor que tienen para muchos de ellos la Eucaristía. De hecho, en sus obras, en sus comportamientos, ustedes ven el trato que le dan a la Eucaristía. Eso no importa si se cae la Sagrada Comunión al piso. Ay, dejen de ser tan escrupulosos. Sacerdotes así. No importa si comulgas en la mano y el que comulga en la mano se sacude las partículas y caen las partículas al piso y la gente las pisotea y los que hacen aseo las trapean. Tampoco. Es más importante el amor. Pero no aman a Jesús. En cada partícula está el Cristo total. Está Dios. Sacerdotes que lo permiten que lo pisoteen y dicen que aman a Dios. Mentirosos. Obispos que permiten que se ultraje la Eucaristía de cualquier manera y saben que sus sacerdotes tienen una vida doble y no les importa que así suban al altar a celebrar. Pero aman a Dios. Mentiras. No aman a Dios. No les importa a Dios. En conventos y comunidades religiosas hay que ver cómo se trata la Eucaristía. En un manifiesto declarado con la boca, escuchamos poesías, poemas, canciones maravillosos de la Eucaristía. Libros maravillosos hablando del amor al Señor y a la Eucaristía. Por eso digo que es una apostasía no declarada. Es una más grave, de hecho. Porque con los comportamientos que tenemos frente a la liturgia, frente a la palabra del Señor, frente a la Eucaristía, ya nosotros decimos qué es lo que significa el Señor para nosotros. Es claro. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la incredulidad en la cuarta parte cuando habla de la oración y dice, muchas veces la incredulidad no se manifiesta tanto en las palabras, sino que es una incredulidad de hecho con los comportamientos. Hay gente que hace horas y horas de adoración en el Santísimo Sacramento del altar ante el sagrario, pero no cree que Jesús está ahí presente. Hay gente que va a misa todos los días, pero anda pendiente del celular y a ver si le timbra o no le timbra, y a ver quién le llamó. Ay, no hay respeto por el Señor. No hay conciencia de su presencia en medio de nosotros. El Catecismo nos advierte en el primer mandamiento de la superstición, cómo se puede manifestar. Dice en el numeral 21:11 que muchas veces nosotros le atribuimos la eficacia de Dios a la materialidad de las oraciones y de los signos sacramentales. La gente, todo el mundo quiere llevar el escapulario de la Virgen del Carmen. El escapulario es un vestido, simplemente que los carmelitas lo simplifican en un signo más pequeño, porque pues la gente no se va a poder poner un hábito, ¿sí? Café y crema. Entonces los carmelitas hicieron algo muy sabio y fue, yo no sé si fue los carmelitas, no son los que simplificaron ese vestido, lo simplificaron con un escapulario más pequeño, que todos lo podamos llevar. Pues que se imagina donde todos los que quieran llevar el escapulario de la Virgen anden vestidos con un hábito café y crema, ¿sí?
pues no se adapta a los momentos que vivimos tampoco, no sería lógico, eso perturbaría, ¿sí? Pero entonces lo simplifican, pero es un vestido. ¿Qué es lo que quiere decirnos ese vestido? Que tenemos que llevar una vida pura, conforme a los mandamientos, conforme a la ley de Dios. Y la gente reparte escapularios y se ponen escapularios. Padre, yo sí soy muy católico, apostólico y romano, y sacan el escapulario allá adentro, solamente cuando ven al sacerdote, ¿sí? O cuando tienen algún interés que les conviene sacar su medalla o su rosario, sí lo sacan. Cuando no les conviene, lo esconden. Está como los predicadores, evangelizadores en internet. Cuando les conviene decir algo acerca espiritual, que les cree seguidores y que les den muchos links y que los mantengan ahí en las redes sociales, pues lo dicen. Cuando no les conviene y saben que pueden perder sus seguidores, no lo dicen. ¿Cómo vamos cayendo en la superstición? Entonces dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Es como con el mal menor. Estos congresistas que se ponen las medallas de la Virgen y senadores, no les importó promover el mal menor, pero supersticiosamente utilizan una medalla para beneficio político, y ahí están. Y los alaban y dicen que han hecho mucho. No han hecho nada. ¿Qué han hecho? Una mentira. Subieron allá para promover la integridad familiar. ¿Qué han hecho? Hoy está más aporreada la familia políticamente hablando. ¿Qué han detenido? No han detenido nada. La eutanasia ya se practica en casi todas las clínicas. ¿Y qué han hecho esta gente? Nada. Engañar a la gente, poniéndose medallas, diciendo que son católicos, que son de la Virgen. Esos no son de la Virgen. Una mentira. Y además supersticiosamente se aprovechan del sentimiento religioso desviado. Y lo peor, esa cantidad de gente ciega que lo sigue y se pone a creerles mentiras. Alguien me mandó un video de un congresista diciendo, pero a mí me causó vergüenza hasta por él mismo. Casi se ponía a llorar ante la cámara diciendo que cómo este gobierno que estaba facilitando en todo el sistema de salud el aborto, y él promovió, cínico, él promovió la votación del mal menor. ¿Con qué cara se atreve a salir por las cámaras a indignarse casi llorando? Una obra de teatro. Y le dije, no me mandes eso que es un cínico. Le dije a esa persona. Ni lo vuelvas a mandar. Ay, padre, yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Tú sabías que él fue un promotor de la votación por Rodolfo Hernández? Para que Petro no se subiera porque los católicos debían hacer eso. Y dices que no sabes. Ay, padre, yo no había caído en la cuenta. ¿Cómo estamos de ciegos? Es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Cómo apoyamos el cinismo, la superstición? La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Numeral 21:11 del Catecismo de la Iglesia Católica. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. La práctica de llevar el escapulario es legítimo, de llevar una medalla es legítimo y necesario, pero no es eso lo que me salva. Es la coherencia interior que yo debo tener con eso.
llevar un rosario, llevar una medalla, llevar una camiseta de la Virgen, llevar un hábito religioso, llevar un clériman, llevar una sotana. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Mire, los sacerdotes, lo citaba el Papa Francisco en un libro que se llama La fuerza de la vocación. Dice que un día llegó a una tienda, él siendo obispo, sacerdote, no recuerdo, pero llegó a una tienda donde vendían ropa para sacerdotes. Y a él lo dejó interiormente cuestionado de manera negativa un sacerdote que fue a comprarse una sotana. Y dice el Papa que eso se miraba en el espejo y se miraba cómo le quedaba y mírese. Y hay católicos que solo se fijan en la parte externa. Y hay sacerdotes que se aprovechan de esa ignorancia de la gente para mostrarse como fieles porque llevan una sotana, un clériman, y la disposición interior ¿qué? Y la búsqueda de la santidad ¿qué? Y la fidelidad al Señor ¿qué? Es que a un obispo no lo hace obispo el que se ponga el clériman a todo el tiempo o todo el tiempo lleve su pectoral o su anillo. Lo hace un verdadero obispo, la disposición interior que tiene para entregar su vida por la grey del Señor. A un sacerdote nos hace verdaderos sacerdotes la disposición interior que tenemos para amar al Señor, para serle fiel y para entregarlo todo por las almas. A un religioso lo hace verdadero religioso la disposición interior que tiene para amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas las fuerzas de su ser y para darlo todo por el prójimo. En los sufrimientos de cada día, en las humillaciones como el Padre Pío. Estamos en un momento que Benedicto XVI lo decía. Vamos haciendo una caricatura de Dios en un Via Crucis que él compuso para el año 2005 siendo cardenal. Lo decía de una manera muy profunda, llevándonos a tomar conciencia que no podíamos hacer una caricatura de Dios. El Papa Francisco también varias veces lo denunció. Aquí en Medellín nos lo dijo, gracias a Dios nos lo dijo, a los sacerdotes que estábamos allí, religiosos, religiosas, seminaristas, a los obispos que estaban allí en la Macarena, nos decía que no podíamos vivir una santidad de estampita, de blanquear los ojos y simplemente poner un maquillaje externo de lo que no somos. Porque somos muy tentados y a veces caemos mucho en eso y no podemos. Y por eso el Señor está reprochando la actitud de Israel en el Salmo. Dice, en Horeb se hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Hoy nosotros cambiamos muy fácilmente a Dios, que es nuestra gloria, por criaturas, por instrumentos. Y la gente es feliz en internet siguiendo instrumentos. Padre, porque este tiene doctorados en no sé qué, mire, este padre tiene doctorados en no sé cuánto, ¿sí? El Papa Benedicto XVI, en el libro póstumo que escribió, dice cómo después del Concilio Vaticano II, el criterio para nombrar obispos se fue deformando, así lo dice claramente. Y muchos de los obispos que se nombraban no eran bajo el criterio evangélico, sino a un criterio intelectual, un criterio que esté más acomodado al mundo, un criterio que esté más acomodado a los criterios de este relativismo, y por eso lo que tenemos hoy. Y sin embargo, ellos son nuestros obispos, y hay que amarlos y hay que respetarlos. Yo no digo que todos, pero hay obispos que se parrandean la vida.
y sacerdotes y religiosos y religiosas. Nuestra tarea está en llevar las almas al Señor, llevarlas a Cristo, y urgentemente tenemos que dejar a la gente dependiendo del Señor en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía, porque yo estoy seguro, y es que lo testimonia el Espíritu Santo, que ahí está la vida de todos los seres humanos, en el Señor. Ahí está la felicidad y la plenitud de todos nosotros en Cristo. Ahí está el que nos consuela, el que nos da la paz, y por eso dice Jesús que otro es el que da testimonio de Él, y es el Espíritu Santo. Y una persona que viene al sagrario con rectitud de intención a buscar al Señor, el Espíritu Santo le va a dar testimonio de Cristo en su corazón, y allí le va a hacer experimentar el amor de Dios en su corazón, y allí le va a hacer experimentar la paz del Señor en su corazón, y allí le va a hacer experimentar el consuelo de Dios en su corazón. Otro, dice Jesús, es el que da testimonio de mí, y su testimonio es verdadero, y es el Espíritu Santo. Cuando uno viene a la Eucaristía con el corazón a buscar al Señor, el Espíritu Santo da testimonio del amor de Dios en nuestro corazón. Pidámosle hoy a la Virgen, ella que vivió bajo este testimonio del Espíritu Santo y pudo experimentar permanentemente el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del cielo, que nos ayude a alcanzar esta gracia, porque la estamos necesitando, para que todos podamos experimentar la fuerza del amor de Dios en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida.